nuevamente que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en su Hijo muy amado Jesucristo venga a abundar en cada uno de nuestros corazones. Alabanza 79. Y dice: oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salva. Quando per grazia la vita mi die, e nel mio cuore entrò. Ero lontano e senza il Signore. Ora son salvo per te. Así es, amén. Vita eterna e gioia superna. 79. E gioia superna prepara il Signore per me. Vamos a entonarlo con todo el corazón para la honra y la gloria de Jesucristo. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò, quando per grazia la vita mi die e nel mio cuore entrò. Ero lontano e senza il Signor, ora son salvo per fe. Vita eterna e gioia superna prepara il Signore per me. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. L'amor che passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Un nuovo cuore mi diede il Signor, ora vivo solo per te. Non son più schiavo del male, dell'errore, mi libero il mio Re. Quando ai suoi piedi gli chiesi perdon, il suo amor mi mostrò. In un istante mutò la mia mente, il cuore pace trovò. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. L'amor te passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Quale speranza Gesù mise in me, mutato il corpo sarà. In un momento io vedo per fe, godrò l'eternità. In quelle stanze divine del cielo, qua gioia lor proverò. Ricchezza eterna e gloria superna, nel dì che Gesù mirerò. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. L'amor te passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù può darti pace al cuore. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho, hermanos, solo Jesús puede dar paz al corazón. Así es. ¿Qué es lo que puede dar la paz al corazón del ser humano? Tratan, hermanos, el mundo de refugiarse, hermanos, en la soledad. Y muchos hermanos dicen, es que estar solo hace que se despeje mi mente. Es cierto que estar solo hace que uno piense, hace que uno medite, pero también pueden entrar los malos pensamientos. ¿Cuánta gente está sola y hermano, en su desesperación, sola? ¿No entran malos pensamientos de quitarse la vida? Sí. Aquí había un hombre rico en Roma, hermanos, hijo de un grande, hermanos, diputado, o una persona que tenía muchos bienes. Y su hijo, en lugar de buscar, hermanos, al Señor, buscaba la gloria. En lugar de buscar cómo dar la gloria de Dios, buscaba el libertinaje. En lugar de buscar cómo hacer bien las cosas, hermano, buscaba su propio beneficio. Y en eso, estando solo un día, se encontró en una desesperación. Y tal fue la desesperación solo, que se mató él solo. Se disparó a la cabeza porque no podía más con los problemas. ¿Cuántos vemos de las personas famosas en el mundo que tienen riquezas, tienen todo, y pareciera que están bien? Pareciera, hermano. Uno no conoce el corazón del hombre.
Uno no conoce lo que trae el hombre, sino cada ser humano se conoce a sí mismo. Amén. ¿Y quién es el que puede dar la paz? ¿Quién es el que puede dar el amor? ¿Quién es el que puede hacernos sentir mejor que todas las cosas? Es Cristo el Señor. Cristo el Señor nos puede hacer sentir mejor. Podemos tener, hermanos, riquezas, pero si no tenemos a Cristo, no cuenta nada, hermano. No es nada. Porque lo material, hermano, hoy es y mañana se acaba. Pero Cristo, cuando llega al corazón, y lo hacemos que permanezca en el corazón, porque Cristo quiere morar en el corazón del hombre. Sí, hermano. Él quiere morar en el corazón del hombre. Él solo pide, dice en el canto que entonamos en italiano, Jesús pide que el mundo busque la santidad, busque el perdón, busque la reconciliación con su Dios, busque, hermanos, ese rostro espiritual. Pero, hermanos, Dios manifestó ya su grande amor al mundo entero, mandando a su Hijo Jesucristo. Y el que ha creído en Jesús ha sido salvado por la gracia de Dios. Pero no solamente queda ahí la bendición, sino que todavía hay más oportunidad para salvación del mundo entero, puesto que hoy en este tiempo Cristo ha enviado otro embajador del reino de los cielos y nos da la oportunidad para que juntos, hermanos, nos presentemos delante de nuestro Dios, para que escuchemos las palabras que Dios, hermano, pone en labios de su santo apóstol y nosotros nos apliquemos en ellas. Que Dios, hermano, nos ayude, porque decimos, solo Jesús puede darte paz al corazón. Solo Jesús que nos trajo el amor. La muerte pasará y salveza nos va a dar cuando Jesús aceptes. ¿En dónde? En tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra del Señor. Y ahí donde estén vuestros tesoros, allí también va a estar vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿No está en el reino de los cielos? Allí está el corazón, allí está la disposición. Y ahí, hermanos, ahí vamos a ir un día con la ayuda santa del Señor. Vamos a leer un salmo, a meditar, mis hermanos. Va a leerlo otro hermano y juntos vamos a pedirle al Señor que Dios guarde y bendiga a su santo y bendito apóstol. Grande es el esfuerzo y grande es el amor que Él ha manifestado. Grande es el esfuerzo que Él manifiesta. Y Él mismo decía, los hermanos que vinieron a la Santa Cena están muy contentos. Y los hermanos que nos vieron a través y que se unieron espiritualmente, ahí reunidos, unidos en sus lugarcitos, también están muy contentos. Y ahora yo te pregunto, hermanos, iglesia de Firenze, ¿estamos muy contentos? ¿Estamos, hermanos, nos sentimos dichosos por la bendición que ha acontecido en estos días? Sí, hermano, cómo no, puesto que la oración del justo ha podido eficazmente en nuestras vidas espirituales. Y vamos a pedirle al Señor que Dios le siga bendiciendo. ¿Cuántos proyectos Dios le ha manifestado a su santo apóstol? Hermanos, que esperamos en el Señor ser esos testimonios, ser testigos de la bendición que Dios le está prometiendo a su santo apóstol. Hemos de decirle al Señor que Dios cumpla todos sus anhelos, cumpla todos sus deseos, que Él le guarde en su salud material, porque espiritualmente la gracia de Dios está con su apóstol. Vamos a pedirle después del salmo que dice así, para la honra y la gloria santa del Señor. Alegraos, oh justos, en Jehová, y en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio de acordio, cantad de cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército que de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Tema a Jehová delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró,
sobre todos los moradores de la tierra. Amén. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Así es, amén. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Amén. sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Amén. Nuestra alma espera a Jehová. Amén. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Así Por es, tanto, amén. en Él se alegrará nuestro corazón, Amén. porque en su santo nombre hemos confiado. Así es, amén. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea para la honra y la gloria del Señor. Vamos a hacer esta oración con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pidiéndole al Señor que Dios sea el que bendiga a su santo apóstol Amén. con todo el alma para la gloria de Jesucristo. Jesucristo. En el nombre glorioso de tu Hijo, muy amado y bendito Salvador, Señor, lleno de gracia, de poder y misericordia, que te has manifestado, que te has mostrado, Señor, abundantemente en cada uno de nosotros, sin ser dignos y aún merecedores. Tenemos esta bendición tan hermosa, no solo, Señor, de creer, sino de escuchar, de sentir la bendición tan hermosa en nuestras almas, en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, te suplicamos en el nombre de Jesucristo, que tu gracia, que tu bondad se siga manifestando, guardando y bendiciendo a tu santo apóstol, donde se encuentre, en el nombre de Dios. Que sea nuestra oración que hemos hecho delante del Señor para la honra y la gloria santa de Jesucristo. Y que Dios, allá donde esté su santo apóstol, siga cumpliendo, hermanos, todos los anhelos de su corazón, todos los deseos de su alma, en el nombre glorioso de Jesucristo. Yo te invito para que en esta mañana sigamos alabando al Señor. Número 56 de nuestros himnarios. En italiano. En español sería, ¿qué sería de mí sin tu presencia? No sé si alguna vez lo han entrenado este canto. ¿Qué sería? Y dice en italiano, no so cosa farei senza il tuo aiuto. 56. Viaggerei per il mondo sen trovare questa luce che brilla nel sentiero, questa luce que me dice que es el Juan. Es el número 56. Lo entonaremos con todo nuestro corazón para la honra y la gloria santa de Jesucristo. Non so cosa farei senza il tuo aiuto, viaggerei per il mondo sen trovar questa luce che brilla nel sentiero, questa luce che mi dice che sei qua. Sono lieto di sentirti a me vicino, come l'aria che si sente non si vede. Tu conosci il profondo dei pensieri. Grazie Cristo della pace che c'è in te. Grazie Cristo della pace che c'è in te. C'è il sole che ci sveglia ogni mattina e gli uccelli che ormeggiano cantare. Ti ringrazio pure insieme alla natura. Chiedo a te
Grazie Cristo della pace che c'è in te. Sono forte per una bella preghiera che si innalza prima ancor che sorge il sol. Colui che offre e colui che a me ha detto, il Signore al tuo fianco resterà. Sono lieto di sentirti a me vicino, come l'aria che si sente e non si vede. Tu conosci il profondo dei pensieri. Grazie Cristo della pace che c'è in te. Grazie Cristo della pace que c'è in te. Para la honra y la gloria santa de Jesucristo. Hay un sol que sale todas las mañanas. Así es. Y qué hermoso, porque nosotros vemos el sol. El sol para algunos es vida y para otros es muerte. Depende cómo se utilice el sol, es como puede servir. Hay personas que están en los desiertos, y el sol, ¿qué es para ellos? Cuando salen al desierto, hermanos, y están en medio del sol, después de media hora de sentir la presencia del sol, ¿qué quiere decir sentir la presencia? De sentirlo personalmente, hermanos, que te está azotando el sol. En lugar de sentir un gusto, ¿qué sienten las gentes? Sienten desesperación. Quisieran sentir un poco de agua. Ah, no, pero imagínate que en lugar de estar en el desierto, estuvieran en la playa, como suelen hacer ahorita algunas personas. Suelen irse a la playa mejor, porque quieren sentir, hermano, lo fresco. Hermano, te estoy sacrificando en lugar de que estés allá refrescándote. No, hermanos, estamos en el lugar indicado por la gracia del Señor. Y decimos, hay un sol que nos levanta, que nos despierta cada mañana. Y los pajarillos que cantan su cantar, te agradezco, Señor, juntamente con la naturaleza. Oye, hermanos, la naturaleza también agradece a Dios. La naturaleza misma nos enseña que se debe de agradecer a Dios, pero el ser humano no lo quiere entender de esa manera. Que Dios les ayude. ¿Y qué le pedimos en estas últimas palabras? ¿Se acuerdan que hemos cantado apenas? Pido a ti, no me dejes en mi andar. Por eso le pedimos al Señor de su ayuda, para que no nos deje en nuestro propio caminar. Porque, hermanos, ¿por qué le pedimos que no nos deje en nuestro propio caminar? Porque si caminamos con nuestro propio sentir o con nuestra propia forma de pensar, ¿a dónde nos puede llevar? Hermanos, a la perdición, dice mi hermano. Y es cierto, nos lleva a la perdición. Por eso le decimos al Señor, estoy feliz de sentirte a mí muy cerca. Es como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces lo profundo de los pensamientos. Gracias, Cristo, por la paz que hay en ti. Porque de esa paz nos ha dicho Cristo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero como si Cristo no está en la tierra, pero está el representante de Cristo que nos está dando esa hermosa paz. Y decimos en la última estrofa que hemos entonado, que si soy fuerte, es por una hermosa oración. Es por una hermosa oración que se enalza antes de que salga el sol. El hombre que ofrece esa oración es el hombre que a mí me ha dicho, el Señor a tu lado va a estar. Y hermanos, ¿está a nuestro lado el Señor? ¿Sientes la presencia del Señor? ¿Sentimos que Él está en medio de nosotros? Que Dios, hermano, nos siga bendiciendo. Se cumple la palabra de Dios. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo con ellos. Que Dios, hermano, nos ayude en el nombre santo de Jesucristo. Vamos a hacer la siguiente oración pidiéndole al Señor por 2 mujeres muy hermosas, espiritualmente hablando. Una de ellas fue compañera de un varón de Dios por más de 50 años. Otra hermana, la hermana Alma Zamora, quien está acompañando lealmente, fielmente y con mucho amor a su santo apóstol. Que Dios le bendiga, que Dios ayude a sus hijos, a la familia Joaquín, que Dios sea con cada uno de ellos. Que Dios bendiga a mis hermanos ministros que en todo el mundo, hermano, están expandiendo esta palabra, esta predicación. Que Dios sea a favor de cada uno de ellos, sea a favor de ellos,
de sus compañeras, de su simiente. Hemos de pedir por la palabra que hemos de recordar en esta bendita mañana para la honra y la gloria de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado y bendito Salvador, Señor, lleno de gracia, de bondad y misericordia. Te ruego en esta bendita y hermosa mañana que venga tu gracia y bendigas primeramente a dos hermanas muy hermosas espiritualmente hablando. Nuestra hermana Eva García, a quien conocemos, y nuestra hermana Alma Zamora, a quien también conocemos y que se esfuerzan por tu pueblo, se esfuerzan, Señor, por ayudar a tu santo apóstol. Tú les bendigas a ambas, les guardes y les fortalezcas, les colmes de todo género de bendiciones espirituales y aún materiales en el nombre de Jesucristo. Bendice a los pastores, bendice a los diáconos, bendice a los santos profetas que están en tu pueblo, a los doctores espirituales que están en tu pueblo, a los evangelistas, a los misioneros, a los grupos de jóvenes que se están preparando para la batalla y que pronto han de llegar a todo lugar. Te rogamos, Señor, que tú les ayudes y les bendigas en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado y bendito Salvador. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre glorioso de Jesucristo. Que sea nuestra oración que hemos hecho delante del Señor para la honra y la gloria santa de Jesucristo. Te invito a tu hermano para que juntos meditemos en la palabra de nuestro Dios, en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, para la honra y la gloria santa de Jesucristo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, los deseos carnales que batallan contra el alma, para la honra y la gloria. Tomen así. El apóstol Pedro empieza con estas hermosas palabras a rogar de abstenerse como extranjeros y advenedizos, peregrinos, hermanos, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay cosas de las cuales debemos abstenernos, ya que hemos recibido grandes bendiciones. Amén. Hermano, ¿vives en libertad? ¿Vivimos en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Sí. Hermano, ¿qué es lo que hace una persona libre? Aún hablando en el mundo, ¿somos libres en el mundo? Bien, mis hermanos vienen de El Salvador, tus hermanos vienen de México y nos encontramos en Italia. ¿En Italia somos libres? Fíjate bien. ¿Somos libres de caminar donde querramos? ¿Somos libres de ir a la ciudad como personas civiles? ¿Somos libres de hacer todo lo que querramos? Pero también tenemos deberes. Como ciudadanos en Italia, ¿tenemos deberes en Italia? Sí. ¿Cuáles son los deberes? Si tú vas caminando con libertad y te encuentras un semáforo en rojo, ¿lo atraviesas? No. ¿Cuál es tu deber? Tu deber es esperarte a que ese semáforo rojo se convierta en verde para poder pasar. Y hay ocasiones que no solamente te pasas, sino que te fijas que no venga alguien agresivo con el coche, con la bicicleta, con la moto y te quiera, hermanos, por la distracción atropellar. Si hablando humanamente tenemos libertad,
Pero si yo les pregunto, ¿en nuestras familias humanas tenemos libertades también? ¿La hermana puede criar a su hijo en la libertad con que ella tiene? ¿Tiene libertad de crecer la hermana al hijo como ella piensa? Humanamente, ¿cuánta gente lo piensa así? Piensa que Cristo es libertad y no religión. Hermano, hablar de la libertad es hablar de un tema muy, muy extenso. ¿Por qué vamos a hablar de la libertad? Porque Cristo nos ha dado nuevamente libertad. Sí, eso mismo. ¿Y de qué cosa nos ha dado libertad? Nos ha librado del pecado. Nos ha librado, hermano, nos ha dado perdón de pecados. Nos ha librado de una esclavitud de la cual estábamos cayendo en un hoyo muy profundo. ¿Y quién nos extendió la mano y nos dio nuevamente la libertad? ¿Por qué crees que el apóstol Pedro, después de que, hermanos, les da bendiciones, les habla de maneras muy hermosas en esta carta? Si vemos en el capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Hemos sido elegidos según la bendición del Señor, según la presencia. ¿Y qué quiere decir la presencia? En el propósito de Dios hemos sido escogidos, elegidos. Hemos sido escogidos para una grande bendición, para obedecer. ¿Por qué te está hablando tu hermano de esta manera? Sigamos leyendo para que veas lo que nos habla el apóstol del Señor. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oye, cuando ve el mundo tus buenas obras, ¿te envidiará? Cuando ven que vienes a la iglesia, ¿qué es lo que le decían a una de mis hermanas? ¿Ya vas a la iglesia? ¿Que no se tiene que ir 3 veces a la semana? Y hermano, es algo muy agresivo de parte de esta persona que es evangélica. Y hermano, yo le preguntaría a mi hermana, en la Biblia, ¿dónde dice que nos tenemos? ¿O dónde dice que la iglesia se reunía 3 veces a la semana? ¿Dónde dice? ¿Hay un lugar donde diga que la iglesia se reunía 3 veces a la semana? Sin embargo, ¿hay donde dice que la iglesia se reunía todos los días? Hechos 2. Para las personas que nos están escuchando o los que nos van a ver, hermano, oye, en Hechos 2 dice la palabra del Señor que los hermanos perseveraban todos los días unánimes en oración. Y las cosas que tenían las tenían en común. No es que el que era rico era rico todavía, sino que se consideraba como todos los hermanos en Cristo el Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, más adelante, y te invito a que leamos el versículo número 13, para la honra y la gloria del Señor. Por esta causa, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. En medio de los chiquitos. Vaya adentro. No, pasó de... No, ¿dónde dice que? Ahí está en la... Que se le bajó un poquito la presión. Y dice la palabra de Dios, como libres. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Como libre. Pero cuando alguien vive en Cristo, entiende qué cosa es ser libre en Cristo. ¿Tienes libertad de acercarte al lugar santísimo? Sí. El Señor te ha dado libertad, hermano. ¿Te ha santificado más para acercarte con más libertad delante de Dios? Nos acercamos, versículo número 16, Primera de Pedro 2:16, como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Y aquí entramos en lo que vamos a considerar como libertad o libertinaje. No, estábamos buscando el de Hechos 2. Bueno, miren, para que no se me vayan a distraer mucho, pregúntenme mejor. Y aquí yo se los digo. Hechos 2:46. 2:42 al 46. Al 47. Léanlo. Al 47 después de sus casas. Hechos 2:42 al 47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y los que no habían creído estaban juntos? Porque creer en la iglesia, la luz del mundo, creer es obedecer. El que cree, obedece. El que no cree, no obedece. Hermanos, el que está en Cristo es nueva criatura. Y lo que vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios, obedeciendo a la voz de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día. ¿Cada cuándo se persevera? En la libertad con que Cristo nos hace libres. Todos los días se debe de perseverar en la iglesia del Señor. ¿En dónde? ¿En mi casa? ¿Viendo las transmisiones? Viendo, hermanos, a través de internet lo hermoso que llevan las dominicales mis compañeros pastores de Estados Unidos, porque, hermanos, a una cierta hora yo puedo ver las dominicales de otros compañeros, yo puedo ver las oraciones de otros hermanos. Ay, pues así ya no voy a la iglesia donde me toca. Qué hermosa bendición, ¿verdad? ¿Esa es libertad? No, hermano. ¿Eso cómo te lo toma el Señor? Como desobediencia. Y fíjate bien, como libertinaje. Una persona libertina es aquella que no respeta las reglas. ¿Cómo es una persona libertina en el mundo? Disculpen, mis hermanos. ¿Cómo es un joven libertino a sus 17 años que piensa que todo lo puede hacer? Todos pasamos por 17 años, menos Estefano, tiene 10. Pero a 17 años va a pensar él que va a poder hacer todo. Yo me topé con algunos compañeritos que eran obreros. Y hermanos, y pensaban que todo lo podían hacer. Yo les decía y me reía con ellos. ¿Cómo que todo lo puede hacer? Bendito sea el Señor. Pues estudia más la Biblia. Y es que yo ya la he leído. Pues ahora ponla en práctica. ¿Tú crees que es fácil, hermanos, poner en práctica toda la voluntad del Señor? Cuesta, hermano. Cuesta. Porque Cristo dijo, Lucas 9:23, el que quiere venir en pos de mí, niéguese así. ¿Y qué es negarte a ti mismo? Dejando lo que tú escoges. Dejando lo que tú quieres. ¿Pero qué quiero yo? Imagínate, ¿qué quisiera nuestra carne en este momento? Vamos a ver. Veo que mueven el ventilador porque estamos acalorados, sí, cierto. Es más, mira, acércalo más todavía. Así, ¿no? Así que lo sienta. ¿Qué quisiéramos tener nosotros ahorita por el calorcito que tenemos? Estar afuera en un parquecito recibiendo el aire fresco. Es más, si te digo, quieres ir ahorita que la mayoría de los hermanos o algunos de los hermanos se quieren refrigerar, ¿en dónde? En los parques, y después de las dominicales se van los hermanos, las familias se van. Se van al mar los hermanos. ¿Qué quisiera hacer la familia? Pues refrescarse, se van a jugar fútbol. Se van a divertir un momento. ¿Y es malo divertirse? En la libertad de Cristo, no es malo. Porque yo conozco grupos de hermanos que se van a jugar. En Milano, tu hermano cuando estaba allá, estaba tu hermano junto con otros dos ministros, el hermano Gerson y el hermano Asiel. Y nos íbamos a los parques llevando a los hermanos para distraernos. Y eso vamos a hacer también. Para que en esa libertad no nos vaya a ganar el enemigo.
Es que qué aburrido, nada más oraciones. No, hermano, también hay que tener actividades materiales juntos. ¿Y eso sabes quién nos lo está encargando? El apóstol del Señor. Que estemos juntos, que perseveremos juntos, que no pensemos que la libertad que yo tengo la puedo usar como libertinaje. Porque así dice en 1 de Pedro 2, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer. Oye, ¿y qué cosa quiere decir hacer lo malo? ¿Qué cosa quiere decir hacer lo malo? Lo que nos aparta de Dios. Hermano, si viniendo a la oración tenemos luchas, tenemos flaquezas, tenemos problemas, no viniendo a la oración. Y luego tu hermano cuando iba, hermanos, allá en Roma, te lo dice tu hermano, era obrero tu hermano, iba en Roma a visitar a una hermana que se había bautizado. Y se retiró la hermana por varios años, después de que tu hermano lo cambiaron de Venecia a Roma. Tu hermano tuvo el sentir y fue con uno de los compañeros obreros para visitarla. Ya encontramos ya, hermanos, no con decoro, toda enseñando las chichis, escotada, un pantalón entallado, y la encontramos, parecía, bueno, toda esclavizada del pecado. Y le preguntamos, ¿y cómo se siente? Ay, muy bendecida por Dios porque no me ha hecho falta, tengo un buen marido. ¿Y es de la iglesia? Ay, no es de la iglesia, pero es muy bueno porque Dios me lo dio. Y luego, tengo un hijo, ¿y quién se lo dio? Dios me lo dio. Por la obediencia lo tiene, hermano. Ay, hermano, discúlpeme, no he podido ir, pero acérquese. Dios tiene misericordia de todo. Dios tiene misericordia. Y si venimos a este lugar, le decimos, no es porque vengamos por nosotros mismos. Hay un hombre de Dios que está preguntando por usted. Hay un hombre de Dios que me preguntó, ¿y cómo están las almas? Ve a visitar los que se han salido. Y eso fue después de una santa cena. Y fuimos a hacer el recorrido, ¿no? Pero digo, no, yo estoy bien así ahorita. Porque no me hace falta, tengo casa, tengo trabajo. Hermanos, ¿su confianza en dónde la ponen? ¿Porque son libres? ¿Porque viven en la libertad con que Cristo los hizo libres? No, hermano. La iglesia del principio era libre. Y la iglesia del Señor es libre. Pero fíjate bien, libertad no quiere decir que yo llego a mi casa y hago lo que quiera. ¿Por qué, hermano? Pongamos el ejemplo de esta casita donde nos reunimos. Si el hermano quisiera hacer lo que quisiera, ¿qué quisiera hacer el hermano? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué quisiera hacer el hermano? Tal vez irse a jugar, tal vez distraerse, llamar a algún amigo, a sus hermanos, y vámonos fuera. Y se olvida de la casa. Pero ¿por qué no se olvida de su casa? ¿Por qué en lugar de encontrarla como la vimos la semana pasada, los unos muebles atrás, y la encontramos toda cambiada, toda... Hermano, y yo felicité al hermano. Sin embargo, el hermano ahí se encarga de moverse. Y no hablo solamente de él como único ejemplo. Pongámonos a nosotros como ejemplo. En nuestras casas tenemos libertad, pero también tenemos deberes. La libertad, hermanos, que tenemos es la libertad de hacer la voluntad de Dios. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios en el mundo? ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? ¿Tú crees que la voluntad de Dios se hace de buenas a primeras del corazón así, hermanos, porque al corazón le nace? ¿Tú crees que la voluntad de Dios se hace porque así le nace al corazón? ¿O porque es Dios el que primeramente pone el querer? Dios. ¿Y cómo dice la palabra del Señor? Como el hacer. La buena voluntad. Fíjate bien, en esa libertad que estamos viviendo, Dios preparó obras para que tú y yo andemos en ella. Efesios 2:10. Dios preparó obras para que tú y yo andemos en ellas. Pero ¿quién es el que dirige nuestro corazón? ¿Quién es el que tiene que dirigir nuestra vida? ¿Quién es el que tiene que dirigir nuestros pasos?
Así dice la palabra del Señor, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó. Cuando tú ves a algún hermano, alguna hermana que es muy bueno, debes de decir, qué bueno que se cumpla la palabra de Dios en él o en ella. Cuando ves a alguien que se comporta bien delante de Dios, ¿qué es lo que debemos de decir? Qué bueno que se cumpla la palabra de Dios en el hermano, en la hermana. ¿Por qué? Porque esas obras que está haciendo, ¿quién las había preparado de antemano? Dios. Para que ese hermano, para que esa hermana las cumpliera. Pero ¿quién tiene la libertad de cumplirlas? El que vive en Dios. El que vive en Dios. Así dice esa parte de la Escritura. Dijo el apóstol de Dios que Amén. fuéramos, para la honra y la gloria de Dios, dijo el apóstol de Dios que fuéramos Cristo. Amén. Para la honra y la gloria de Dios le paga a nuestro hermano. Dijo el hombre de Dios que fuéramos Cristo en esa libertad. Imagínate. Y el apóstol de Dios, después de la Santa Cena, nos dijo, ya somos Cristo en la vida. ¿Cómo? Nos unió el pan a Cristo, nos unió el tomar esa copa a Cristo. Pero hermanos, espiritualmente nosotros estuvimos unidos a los hermanos y no materialmente. También Cristo nos unió a nosotros. También Cristo a nosotros que no fuimos a la Santa Cena 2016 ahí en Guadalajara. También hemos sido participantes de las promesas eternas. Hemos sido participantes. Hermano, estábamos desde las 12 del día. ¿Y te acuerdas a qué hora se terminaba la última transmisión aquí? A las 2, 3 de la mañana. Ya andábamos todos cabizbajos, ya todos casi durmiendo. Pero con las ganas, hermano, de ser participantes de la bendición de Dios. Y el día 14, Dios nos bendijo grandemente. Dios nos bendijo en grande manera y nos dio una libertad, hermano, de poder acercarnos delante de Dios. Y Dios nos bendijo y sentimos hasta el momento la bendición santa de nuestro Dios. Pero hay una preocupación. Una preocupación, hermanos, para el Espíritu de Dios. Que esta libertad venga obstaculizada. Que esta libertad que tú tienes venga interrumpida. Hermanos, después de que recibimos grandes bendiciones, el enemigo va a luchar para quitárnoslas. El enemigo va a luchar para arrebatarte toda la gloria que el Señor te ha dado, la bendición que Dios te ha dado. Sí, hermano, y está luchando. Porque, hermanos, por eso dice el apóstol del Señor, absteneos de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso el apóstol Pablo decía allí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues andad, para la gloria del Señor, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sabes dónde termina la libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿Dónde termina la libertad? ¿En dónde termina la libertad con que Cristo nos hace libres? ¿Dónde empieza el libertinaje? Hermanos, libertad es un poder inmanente que tiene el sujeto, que puede definirse como capacidad de decidirse, autodeterminarse. Esta libertad es, hermano, la situación que vive el propio hombre. La libertad que vive el propio hombre, hermanos, esa libertad espiritual con la que vivimos cada uno de nosotros, es una bendición de parte de nuestro Dios. Veamos si lo encuentra tu hermano, cómo lo estaba leyendo por la mañana.
es el estado y calidad del alma que carece de culpa. En la libreta que nos dejara el apóstol de Dios, nuestro hermano Aarón, que se la dejara a los ministros al inicio de la restauración de la iglesia, les daba hermanos, este significado apostólico. Y decía, libertad es el estado y calidad del alma que carece de culpa. Nuevamente, por tercera vez te lo repite por si lo quieres apuntar. Libertad es el estado y calidad del alma que carece de culpa. O sea que el hermano que está en libertad no tiene culpa de nada. Y el día 14 de agosto hay alguien que nos ha libertado de toda culpa. El día 13 de agosto en este lugarcito, hermanos, tembló por la gracia de Dios. Mientras aquí eran las 8:30 de la noche cuando tu hermano citó a toda la iglesia de Florencia y les dijo, van a haber reconciliaciones. Hermano, buscamos la reconciliación entre nosotros, buscamos la comunión entre nosotros para que no hubiera impedimento, porque la libertad que íbamos a recibir iba a ser, hermano, lo más hermoso de nuestra vida. Mira, hermano, nosotros tenemos deberes como cristianos. Y en esa libertad que Dios nos da para acercarnos, hermano, al lugar santísimo, no es acercarnos a un amigo común, no es acercarnos a la casa de una familia, de un familiar, hermano, que amamos mucho. Es acercarnos a un lugar donde no debe de haber pecado, donde no debemos de tener ninguna mancha, donde nuestra carne no debe estar, hermano, haciendo lo que ella quiere. Oye, ¿tu carne qué quisiera hacer en este momento? Cuando estaban las niñas de la hermana Kenia, les preguntaba, ¿qué quisiera hacer? Y decían ellas, dormir, la otra, comer, y otro de los hermanos también quería dormir, y la otra hermana comer. Y la carne quiere hacer las cosas suyas, normales, comunes. Es más, ahorita que veo ninguno que está en el celular, hasta en el celular quiere distraernos el día. Porque la primera cosa que utiliza el diablo es la primera que nos encontramos adelante. Es más, hay hermanos que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, se van de filo del mismo texto que les da el hermano. No, y no lo digo por otra cosa, no me lo tomen. Sino que hay quienes, hermano, se van así y está diciendo el otro texto y sigue leyendo el mismo porque se emocionó. O hay hermanas que dibujan corazoncitos. O hay hermanos que se ponen a dibujar hasta dibujos de personajes. Esa es la libertad que tenemos. O cuando no hay libertad, ¿qué es lo que busca la carne? Busca la carne, cómo distraerse. O si estás cansado, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes qué era lo que me decía? ¿O qué era lo que decían los hermanos antiguamente cuando uno se sentía cansado? Pellízcate tú. Despiértate. Porque eso de que se esté cansando la carne es consecuencia de que no has podido dormir seguramente. Pero que se quiera dormir cuando está hablando el Espíritu de Dios, ¿a quién estamos faltando? A Dios. Imagínate que tú me estés hablando y que yo esté con los ojos cerraditos. ¿Qué me dirías a ti? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto porque te estás durmiendo cuando te estoy hablando? Sí, pero cuando estamos tú y yo de frente, convivimos, platicamos, cruzamos algunas palabras, conversamos, y qué hermoso es cuando encontramos la respuesta a nuestra comunicación. Qué hermoso es ahorita que el Señor está encontrando respuesta en su enseñanza, en lo que Él nos está enseñando. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que no debemos satisfacer los deseos de la carne. Porque donde empezamos a darle satisfacción a la carne, ahí ¿qué pasa con la libertad? ¿Estamos libres en el camino del Señor? ¿Se puede perder la libertad espiritual? Y mira, hermano, tenemos muchas cosas de que hablar. El ser humano fue creado con un propósito. Hechos capítulo 17.
versículo 26. Hechos 17, 26 y 27. Para la honra y la gloria de Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Como dice el versículo 27. Amén. Amén. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios le paga la señal. Para que busquen a Dios. ¿Para qué les ha prefijado el Señor? Dios te paga. ¿Para qué les ha prefijado los tiempos, los límites de su habitación? ¿Qué quiere decir prefijarle el límite de su habitación a cada ser humano? ¿Le ha dado un tiempo de vida? ¿Cuánto tiempo de vida le da a cada persona? ¿A algunos les da 30 años? ¿Tú has conocido personas que han fallecido a 30 años? ¿Tú has conocido a 20? Hermano, ¿ha conocido a niños que han dormido en la iglesia del Señor? ¿A niños en el mundo que han fallecido? ¿Cuáles son los límites de su habitación? Eso es, hermano. ¿Cuántos me concederá el Señor? Ayer estábamos platicando y me platicaba mi compañera de un tío de ella que fallecía a los 45 años. Pues, yo tengo 40, me faltan 5 para los 45, 47, imagínate. Si el Señor nos prefija, ¿nos ha prefijado el Señor los límites de nuestra habitación? Nos los ha prefijado. ¿Prefijado qué quiere decir? Ya nos ha establecido el Señor el día en que nosotros vamos a concluir. Porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Dice la palabra del Señor, para que en eso busquen a Dios. ¿Para qué ha sido creado el ser humano? Buscar a Dios. Para buscar a Dios. Si en alguna manera, palpando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tiene que buscar el ser humano a Dios? ¿Tú sabes que eso lo hace el ser humano por naturaleza? Trata de buscar a Dios el ser humano por naturaleza. ¿No ves que hay hombres que en lugar de darle la gloria a Dios, buscan las imágenes para hablar a las imágenes? Porque como Dios no es suficiente para ellos, se tienen que dirigir a las imágenes. Pero están buscando al que ellos creen que es su Dios. Así dice el apóstol Pablo, llevados a los ídolos, pensando que sirven a Dios. Otros a los astros, otros a los dioses, a los mitos, hermano. Tratan, buscan en su manera. Lo tratan de hacer a su comprensión humana. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Para que busquen a Dios. El problema ahora existe. ¿Cómo lo buscamos eso? Porque, hermano, el ser humano o es esclavo del Señor o es esclavo del pecado. Vamos a ver lo que nos habla la palabra del Señor ahí en Romanos. Capítulo número 6. Dios le pague. Dios le pague. Mejor. Romanos capítulo 6. Sí, desde el versículo número 9. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più la morte, non ha più alcun potere su di lui, perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto egli
vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirvi. Dios le paga a los hermanos. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta el 16 veamos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pues sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia, para la honra y la gloria santa del Señor. ¿A quién queremos someternos nosotros? No decimos nosotros en una alabanza, hermano, 2 vías adelante, ¿cuál vas a seguir? La una te lleva a Cristo y su luz, la otra te aleja de Cristo y su luz. Decimos en el coro, ¿cuál vas a seguir? 2 vías hay delante. Para el Señor hay 2 vías únicamente. Una es estrecha, hermano, es una vía pequeña, es incómoda, está llena de abrojos, está llena de sufrimientos. ¿Y esta vía quién te la está enseñando? Cristo el Señor. Cristo te enseña que hay una vía pequeña, que hay una vía estrecha, y te enseña que hay otra más larga, donde ahí van los borrachos, donde ahí van los maldicientes, donde ahí van los fornicarios, adúlteros, hechiceros, ¿cómo se dice? Los pleitistas, los groseros, los envidiosos, los ávaros, los que se entregan a los placeres de la carne. Pero hermano, un día estaba yendo de Venecia a Cortina a la obra. Y hermanos, y mientras iba a la obra, pues el hermano ministro al cual acompañaba a otro hermano, nuestro hermano Miquel, ponía el radio. Y ahí apenas puso el radio, se puso Radio María. Y lo dejó el hermano por un momento, no supe por qué. Después nos moríamos de la risa, no sé por qué. Y decía aquel sacerdote, miren que hay 2 vías que enseñó el Señor, pero María les enseña una mejor. Así es. Decía este hombre, Jesús enseñó una vía muy estrecha, muy pequeña, pero María les enseña otra más grandecita, donde pueden entrar todos. Oye, ¿qué vía seguimos nosotros? ¿La vía que enseñó Cristo o la vía que enseñó María? ¿Qué camino seguía María? ¿El camino suyo o el camino de Cristo? ¿Qué libertad tenía María? ¿Su propia libertad o la libertad de Cristo? ¿Qué camino tienes tú? ¿El camino tuyo o el camino de Cristo? ¿A quién te quieres tú hacer esclavo, hermano? ¿Somos esclavos según la palabra del Señor? Como dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Hermano, ¿nos podemos someter nosotros a alguien como esclavo? Mira, hablando en palabras antiguas, ahora le llamamos trabajo. Y nosotros somos llamados trabajadores. Antiguamente, ¿cómo se llamaba? ¿Y el esclavo recibía su salario? Sí. ¿Y el trabajador actual recibe su salario? Sí. ¿Por qué trabajas? Porque quieres dinero. Ocupas dinero, si no, no sobrevives. ¿El esclavo para qué trabajaba? Porque ocupaba sobrevivir, ocupaba alimentarse. Llegaba el año cuando, hermanos,
pues persona que se retiró de la iglesia. Dice, es que Dios me ha bendecido, Dios me ha dado todo. Y yo le decía, ¿cómo le haces sin asistir a la iglesia? ¿Cómo le haces sin presencia? Es que yo todos los días le doy gracias a Dios. Oye, ¿cómo crees que se alimenta el alma? ¿Dándole gracias a Dios? A ver un ejemplo de cómo se alimenta el alma. ¿Qué le parece? Los dos hermanos lo dijeron contemporáneamente. El ejemplo bíblico, ¿dónde está? Cuando el diablo quería que esas piedras se convirtieran en pan. ¿Y qué le dijo Jesús qué le dijo el diablo a Jesús? Le dijo el diablo a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús fue esta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. De la boca del Señor. Oye, ¿y dónde nos habla el Espíritu de Dios? Oye, la pregunta es, estando solo en tu casa, hermano, estando solo en tu casa, tú haces oración y le dices, Señor, dame un consejo. Fíjate bien, ¿te puede dar un consejo el Señor abriendo la Escritura? Pero alimentarte no. Te puede dar un consejo porque muchas de las veces, muchos pastores lo encargan mucho. ¿Estás solo en tu casa, hermano? Hermano, ¿estás solo en tu casa? Dobla tus rodillas, haz oración, pero ten la Biblia así, cerradita, y dile, Señor, háblame al corazón, háblame. No va a ser el alimento, ¿no? Porque el alimento es cuando tú oyes. Es un consejo, es una exhortación que te querrá dar el Señor, y lo abres, y lo primero que sacas, ay Dios mío, lo que necesitas. Te da el ejemplo tu hermano, acaba de abrir la Escritura donde dice la palabra del Señor, Ezequiel, sin que te digan el capítulo en el versículo, pero dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, en las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y luego dice, a causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿De quién está hablando? De Satanás. ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? Que me cuide de él. Porque está lleno de maldad, porque me quiere esclavizar. Y si como ahorita estamos hablando, oye hermanos, ¿a quién queremos servir? No te estoy poniendo, hermanos, como decía aquel hombre de Dios, Josué, decidid a quién vosotros queréis servir. No, hermano, porque la palabra de Dios para nosotros llega a tiempo y llega antes de tiempo. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice antes de tiempo? Que hermanos, que no estás mal delante de Dios cuando es antes de tiempo. Y que el enemigo va a quererte poner a prueba, y que el enemigo te va a querer humillar, y que el enemigo va a quererte robar la bendición, pero tú te vas a acordar, ya me estoy acordando, el Espíritu de Dios me estaba hablando ya de eso. ¿Te acuerdas de lo que tu hermano les habló días antes de la Santa Cena? Que el enemigo, hermanos, ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿Cómo? Apartarnos del pecado, apartarnos de nuestro Dios. Dice, hermanos, en el capítulo que estábamos leyendo, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. 6:18. Libertados del pecado, ¿cómo fue? Y me recuerda la hermana el ejemplo de José. José era un esclavo. José, el hermano de los 11 padres de las tribus. ¿Se acuerdan que José fue vendido a las tribus Sí. por monedas? José era el hermano de los 11 hijos de Abraham. Perdón, de Israel. José era uno de los 12 hijos de José. Digo, de Jacob, de Israel. Y cuando, hermanos, cuando fue vendido por sus hermanos, porque era el más pequeño y era el más amado por sus padres, pensaban ellos que estaban vengando, que hacían algo porque ellos querían.
Sin embargo, José no lo vio así. Por algo pasan las cosas. Le deja a Dios, hermano, su situación. Y de ser un esclavo, hermanos, vino a ser siervo. Fíjate bien, de ser el esclavo de un hombre, y este hombre diciéndole el sueño, lo que su señor estaba soñando, de ser un esclavo, vino a ser siervo de uno de los servidores de Faraón. ¿Y qué pasó? Que después de que vino a ser uno de los servidores de Faraón, la mujer de este servidor de Faraón, hermanos, se quiso burlar de José. Se quiso aprovechar de su inocencia. Y quitándole, hermanos, arrebatándole, logró, hermanos, con coraje o con odio, con alevosía, arrebatarle los vestidos, y se enteraron que era hebreo. Y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a creer? ¿Quién le va a creer a quién? Cuando llega el amo a la casa, ¿le va a creer mejor a la mujer que al esclavo? Y es lógica. Pero ahí cuando nuevamente estaba en el calabozo, hermanos, juntamente con otros hombres, estaba el cocinero del rey y estaba el copero. Y dos tuvieron un sueño. El cocinero tuvo un sueño extraño y que lo atormentaba tanto que decía, es que ¿quién me lo podrá decir? ¿Qué tuviste? Es que yo tuve este sueño, y empieza a decirle el sueño a José, el cocinero. Y le dice, José al cocinero, de cierto, tú apenas salgas de aquí, después de un tiempo, te van a quitar la vida. Y el copero también tuvo otro sueño y lo atormentaba, hermanos. Y le dice a José, no te preocupes, este sueño quiere decir que tú vas a ser restablecido en el lugar donde fuiste quitado. Y José le dice, pero acuérdate, cuando estés allá arriba, acuérdate de mí, porque lo que te estoy prediciendo trae contigo. Y el copero, hermano, mientras estaba sirviendo, tuvo el sueño aquel Faraón. ¿Se acuerdan qué sueño tuvo? El de 40 vacas que veía en el desierto. 40 vacas flacas que se les veía el esqueleto, y 40 vacas gordas. Fueran 7. No me acuerdo cuántas eran. Y cuando, hermanos, veía el Faraón este sueño extraño, que las flacas se comían las gordas y seguían siendo flacas. 7 vacas. Porque llevaban 7 años de escasez. Y el Faraón no lo sabía. Y el copero, mientras escuchaba ese sueño que lo atormentaba y lo atormentaba y lo atormentaba, hermano, ¿qué pasó? Empieza a decirle a sus consejeros, díganme qué es este sueño. Les decía a sus adivinos y no sabían. Y el copero, con todo respeto, se acordó por qué estaba sirviendo las copas. Se acordó por qué había sido restituido su lugar. Y habla con toda reverencia a su señor y le dice, mi señor y rey, escucha las palabras de tu siervo. Yo cuando estuve en el calabozo, y yo pensé que iba a morir, allí hubo un hombre que me dijo cuál iba a ser mi suerte a través de un sueño que tuve. Mi señor, hazlo venir y que te diga él. ¿De verdad? Y sí, señor. Y en cambio, de estar en un lugar de humillación, de estar en un lugar, hermanos, que aparentemente se tenía que desesperar, ahí José pacientemente esperó. Y hermanos, cuando ya Dios le da la oportunidad a José de estar enfrente de Faraón, Faraón le cuenta su sueño y rápidamente le dice, José, tu sueño es este. Mira que las 7 vacas que se comieron, las 7 vacas gordas, está hablándote de sequías. Va a haber una grande sequía en todo el mundo y tú te tienes que preparar. Parecía ser, hermanos, que aquella sequía, hermanos, estaba atormentando a todo el mundo. Pero esa sequía, ¿quién la estaba mandando? ¿Quién la estaba mandando? Dios. Porque a través de esa sequía, los hermanos de José dejaron a su padre para pedir a través de, hermanos, de tesoro, hermano, que llevó, o monedas, o plata, o oro que llevaría la familia de José. Los hermanos de él llevaban dinero para comprar, hermano, grano, para sustentarse. Y cuando José
hermanos, de ser esclavo, fue puesto como el segundo después de Faraón. Se le puso anillo en el dedo y él vigiló que se hicieran alfareros grandes, hermano, graneros grandísimos, para que ahí se almacenara lo que en 7 años de prosperidad iban a tener, para guardarlo en 7 años de escasez. Porque si eran 7 años de prosperidad, ¿verdad? Y otros 7 años de escasez. Y cuando ya José tuvo el poder, ¿de parte de quién tuvo el poder José? ¿De parte de Dios? Porque servía a Dios. Y de ser un esclavo, fue un señor. El Señor, de ser esclavos, ¿qué es lo que nos hace? Siervos. ¿Qué cosa es un siervo? También es un servidor de Dios. ¿Tú crees que la palabra siervo de Dios es algo, hermanos, literalmente hablando, no cristianamente hablando? Porque cuando decimos nosotros, acordémonos del siervo de Dios, ¿tú crees que esas palabras humanamente hablando son correctas? ¿Para el enviado de Dios? ¿Para el embajador del reino de los cielos? ¿Por qué entonces el apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pedro nos dijo en la primera carta de lo que acabamos de leer, sirvamos como siervos de Dios? ¿De quién somos siervos? De Dios. Pero no te vayas a imaginar en el mismo grado del ungido del Señor, no, hermano. Ni Dios lo manda, ni Dios lo quiera, Dios lo libre. Dice la palabra del Señor, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Estamos en 2 caminos, hermano. 2 caminos que debemos de escoger. O el camino de Dios o el camino del mundo. Podemos decir que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Así es. Y podemos decir que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Amén. Es hermosa esta bendición. Dios nos ha bendecido grandemente. Amén. Somos los más dichosos del mundo. Sí, amén. Dijera el varón de Dios, hay algunos hermanos que en su forma de pensar dicen, un miserable, que Dios bendiga a este miserable. Y se han olvidado de lo que inclusive el siervo de Dios permitió que se cantara ese canto y que se hiciera, hermanos. ¿Cómo dice el canto? Un miserable soy aquí sin. Si no tengo el Señor, sí soy un miserable. Pero si como tengo el Señor en mi vida, soy rico espiritualmente hablando, y soy rico en abundancia, porque nos ha hecho probar el Señor la bendición tan gloriosa. La bendición que es, hermanos, sentarnos a la mesa con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Nos ha hecho saborear las cosas espirituales. Así es lo que nos habla, hermanos, allí en Hebreos. Hebreos capítulo número 6. Versículo 4. Para la gloria del Señor. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos
al Hijo de Dios y exponiéndole Dios le a pague. la Dios le pague. Hermanos, ¿quiénes han gustado del don celestial? ¿Tú has gustado del don celestial? Hermano, ¿has gustado del don celestial? Por la gracia de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, el Señor nos ha iluminado, nos ha hecho ver qué grandes bendiciones hemos recibido y gustaron del don celestial. Nos ha hecho probar el Señor el don celestial en esta Santa Cena. Nos ha hecho probar la grande bendición. Nos ha hecho probar, hermano, ¿qué es lo que le decía Jesús a aquella mujer? Si tú supieras el don de Dios que te pide, dame agua, tú le pedirías a Él. Y con mucha razón tú le pedirías a Él. Hermano, nosotros estábamos pidiendo de ese don celestial. Estábamos pidiendo ser parte de esa bendición mística. Y los que estaban preparados, lo sintieron. ¿Los que estaban cómo? preparados. Los que asistieron, los que lo vieron, hermanos, juntamente con la iglesia. ¿Y qué quiere decir juntamente con la iglesia? Que estaban donde, hermanos, donde el Espíritu de Dios les da la oportunidad de reunirse. Aquí, ¿a quién se le prohíbe venir? ¿Le hemos prohibido venir a alguien? Antes las puertas están abiertas. La hermana Verónica y el hermano Will, en su forma, hermanos, tan sencilla de ser, dicen, hermano, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera servir al Señor. Están abiertas. A nadie se le ha prohibido. Y si están aquí perseverando, están los que pueden o los que quieren perseverar. ¿Quién quiere esa libertad? Está aquí presente, arrastrando tal vez su carne, arrastrando sus carnalidades, su forma de pensar. Es que yo la pienso diferente. Sí, pero Cristo no la piensa como tú. Es que yo pienso, es que Cristo no debe de... La mente carnal no puede obrar la voluntad de Dios. ¿Quién te ha dicho que la mente carnal puede obrar la voluntad de Dios? Es que en el mundo, es que yo antes... No, hermano, es que no existe el antes, existe el ahora. Lo que Cristo me dice, lo que el Señor a través de su doctrina me enseña, cómo tengo que obedecer, cómo tengo que cumplir. Y no me debo de dejar arrastrar por las cosas del mundo. Que Dios, hermano, nos cuide, que Dios nos ayude. Amén. Y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Hemos gustado de los poderes del siglo venidero? ¿Hemos sentido la presencia de Dios? Así es. ¿Hemos sentido que Cristo habita aún más, hermanos, abundantemente en nuestras vidas? Y que Él está obrando, si no total, de una manera, hermanos, ¿cómo podemos decirlo? Está mejorando. Porque debe de mejorar nuestra situación. Así es. ¿O debe de ser la misma antes de la Santa Cena? No. Debe de ser mejor. Es que yo antes hacía una oración una vez al día. Pues ahora tienes que ser 2. Y después tienes que ser 3. ¿Cómo, hermano? Es que ¿qué es oración? Y cuando me enojo, pues mucho menos me acuerdo de la oración. A ver, cuando te enojas, ¿te acuerdas de hacer oración? Cuando estamos enojados, ¿nos acordamos de hacer oración? Cuando vemos que viene la lucha, la tentación, ¿hacemos oración? Señor, perdóname, Señor. Decimos en un canto, oh, qué felicidad. Puedo hablar con Cristo. Esa, ¿cómo dice? O hablar con Cristo, qué felicidad, contarle todo. Pero es que me hicieron daño, pero es que me lastimaron, pero es que hablan mal de mí, pero es que esto lo otro. Man, si de Cristo hablaron mal. Si de tu hermano dicen que es un loco. Hay que perdonar. ¿Tú los perdonas? Yo los perdono. Pero hermano, tenemos que enseñarnos a perdonar como Cristo lo hizo. Y eso cuesta. Cuesta, pero se logra. Y soy testigo de esta hermosa bendición. Porque mis ojos lo están viendo. Y mis ojos lo están contemplando. Que podemos perdonar. Porque así como decía tu hermano en el día de la reconciliación, deja ahí tu presente. Ve y reconcíliate. Bueno, pero es que fui yo solo y no me escuchó. Bueno, ahora llévate un testigo. Bueno, es que no quiso reconciliarse conmigo, porque, hermanos, la reconciliación no debe de ser carnal.
No debe de ser porque eres parte de mi carne. Ay, solo porque es mi esposa me tengo que reconciliar con ella, porque es mi hijo. ¿A dónde estoy haciendo la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que hago con la sangre de Cristo cuando le doy prioridad al estado material? Hermanos, tengo en poco la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué libertad tengo de acercarme, hermanos, delante del Señor? Por eso, hermanos, la bendición que recibimos nos está preparando el Señor tal vez para luchas que te están por venir. Luchas que te van a venir, hermano, pero tenlo presente. No te vayas a olvidar si por la lucha o por una cosa o por la otra, hermano, el diablo te quiere meter en tentación. Porque ¿quién es el que te quiere meter en tentación? Es el enemigo, hermano. No te quiere dejar en paz. Pero que Dios nos ayude para que juntos podamos vencer. Y con Cristo seremos más que vencedores. Que Dios nos ayude en el nombre santo de Jesucristo. Tu hermano te invita a que juntos entonemos una hermosa alabanza, pidiéndole al Señor que Él en esta mañana venga y nos acompañe. Sé que les gustó el canto que entonamos hace un momento, 56 en italiano, y ese es el mismo con el que nos vamos a despedir. 56. Ah, pero en español. ¿Qué sería de mí sin tu presencia? Lo tenemos en español. A ver, en los adicionales, búsquenme. Sin tu presencia. A ver, vamos a ver. Dejen también buscarlo por mano. En español o con catalán. En español, vamos a buscarlo en español. Amén. Dice, ¿qué sería? ¿Tuvo reunión diccionario? Es de los últimos, si quieres dámelo te lo busco. ¿Qué sería de mí sin tu presencia? Este canto, hermanos, a tu hermano le encanta, no mucho, muchísimo. Y le das vuelta a la hoja. Vamos a entonar este canto, pero sintiendo las palabras en el alma, en el corazón. ¿Qué sería de nosotros? Vagaría por el mundo sin hallar esa luz que me alumbra en mi camino, esa luz que me dice que aquí estás. Vamos a entonar esta hermosa alabanza sintiendo estas hermosas palabras en el corazón para la honra y la gloria de Jesucristo. ¿Qué sería de mí sin tu presencia? Vagaría por el mundo sin hallar esa luz que alumbra mi camino, esa luz que me dice que aquí estás. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mis más hondos sentimientos. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. Hay un sol al despertar cada mañana y millares entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ser tu hijo y te pido me acompañes en mi andar. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mis más hondos sentimientos. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. Gracias,
Gracias, Padre, por traerme a tu pueblo, donde hay un apóstol del Señor. Soy feliz al sentir en mí la obra, recibir al ungido del Señor. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mi más hondo sentimiento. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. Gracias, Cristo, por llenarme de tu fe. Para la honra y la gloria santa del Señor. ¿Somos felices? Sí, amén. ¿Estamos contentos? Amén. Hermanos, pero estamos 2, 3 reunidos en este lugarcito, no importa. La iglesia no es la cantidad, la iglesia es la bendición de Dios. Hermanos, ahí estamos 2, 3 reunidos. Y la bendición de Dios se está derramando por la gracia del Señor. Y le decimos al Señor, gracias. Gracias sean dadas a ti, Cristo, por llenarme de tu fe. Sí, amén. Esta fe tiene obras. Esta fe ha llegado por la predicación de un auténtico apóstol de Jesucristo. Y esta fe va a traer progreso en nuestra vida espiritual. Pero que Dios nos ayude. ¿Van a haber pruebas? Sí, hermano, van a haber pruebas. ¿Van a haber tribulaciones? Sí, van a haber. ¿Sufrimientos? También, hermano. Te estoy pronosticando sufrir en el nombre del Señor. Porque no solamente todo es alegría, todo es gozo. También Cristo sufrió. También Cristo padeció. Y tú y yo, porque somos de Cristo, hemos de llevar la misma bendición del Señor. Vamos a hacer esta oración con todo el corazón. Que Dios nos ayude. Que Dios sea en favor de cada uno de nosotros. Dios sea el que se manifieste en nuestra vida espiritual, en cada uno. Hermanos, que Dios ayude a mis hermanos en este lugarcito de Florencia, que las almas que han escuchado la palabra de Dios, que nuestras hermanas, que las niñas, los niños están llevando, que se está llevando con amor los testimonios que hemos dado a las personas, que Dios pueda hacer la obra en sus corazones. Haremos esta oración pidiendo los unos por los otros, por esta hermosa reunión, para la honra y la gloria de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo muy amado y bendito Salvador, lleno de gracia y de poder y misericordia, que te has manifestado y mostrado abundantemente, Señor, en cada uno de nosotros. No tengo con qué pagar todo lo que haces por mí, Señor, por todo lo que tú me das. Me diste aliento, me has dado fuerzas, me has dado tantas cosas, Señor. La dicha de conocer a un apóstol y que imperecidamente sea, Señor, el responsable de este lugar. Señor, ayúdame. Que sea más limpio en mi caminar, que sea más puro en mi hablar, que sea, Señor, más esforzado en mi predicación, en la evangelización de tu evangelio. Y que tu santo apóstol vea el fruto, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas que han escuchado tu palabra, que tú, Señor, hagas un eco enorme, hagas un eco espiritual, glorioso, sublime, y, Señor, juntos podamos caminar en este bendito sendero que tú nos has marcado. Yo te invito para que antes de la oración y adoración entonemos la alabanza
a veces me pregunto, oh Señor, así de rodillas, ¿por qué me has dado tanto? ¿Qué hice para merecer tu gracia y tu amor? Me diste fe, me diste valor, me diste de tu gracia y fe, y hoy hablamos, me has dado también la libertad. Va a ser de los adicionales. Me diste, a veces me pregunto, inicia así la alabanza, me diste ungüento para mi dolor, me diste, y dice, y me cubriste cuando el frío llegó, vendaste mis heridas bien, con dulce y tierno amor. ¿Por qué vamos a adorar al Señor? Porque ha hecho tantas cosas. Y entre tus brazos pude descansar. Me diste entre los tuyos un lugar. Lo más hermoso, enviaste a un varón por mí y he sido muy feliz. Vamos a expresar al Señor en estas palabras nuestra adoración. Tenemos, hermano, tantas cosas para decirle que le amamos. Tenemos tantas cosas para expresar al Señor que le adoramos. ¿Cómo no? Hay que preguntarnos, hermano, hermana, ¿qué merecimos para esta grande bendición? Y vamos a decirle al Señor cuánto le amamos. Primera estrofa y el coro. A veces me pregunto, oh Señor, con todo el corazón lo vamos a hacer, sintiendo estas palabras y uniéndonos a los hermanos en todo el mundo para adorar a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. A veces me pregunto, Señor, ¿por qué me has dado tanto? ¿Qué hice para merecer tu gracia y tu amor? Me diste fe y valor, me diste tu bondad, me diste de tu gracia y fe, también mi libertad. Me diste ungüento para mi dolor y me cubriste cuando el frío llegó. Vendaste mis heridas bien, con dulce y tierno amor. Me diste entre los tuyos un lugar, y entre tus brazos pude descansar. Enviaste a un varón por mí, y he sido muy feliz. Para la honra y la gloria de tu santo y divino nombre, ¿cómo no, Señor? Vamos a agradecerte. ¿Cómo no he de adorarte? Pues has hecho cosas maravillosas. Y lo más hermoso es que me has dado a tu Hijo. Es que has mandado un apóstol por mí. Pediste tantas cosas. ¿Quién he sido yo, Señor? Pero a ti sea la gloria, la honra y toda la adoración, porque eres el Dios de dioses, Señor de señores, hacedor de grandes maravillas, proezas, haces tú siempre. Haces que salga el sol sobre justos e injustos. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? Amarte. Es lo más hermoso en nuestras vidas. Bendito Señor, como dice tu hermosa alabanza, qué hermoso es amarte. Sentir ese amor tuyo y siempre adorarte con todo el corazón, con todo el alma, en compañía de tu pueblo, de mis hermanos, todos los hijos que amo. Alabado sea tu nombre. Sí. Esa, hermanos, nuestra consagración
hemos hecho delante del Señor Amén. nuestra oración y todo para la honra y la gloria de Jesucristo. Hermanos, que Dios nos siga ayudando para tener esa libertad, Sí, amén. para gozar en esta libertad. Y también en esa libertad, hermanos, vivir en Cristo Jesús. Amén. Nos ha dado libertad el Señor de acercarnos a un lugar muy hermoso. Cuidémoslo, valoricémoslo y que Dios nos bendiga. Amén. La paz de Dios en los corazones y Dios nos bendiga y nos santifique su bendición. Amén. Ay, ¿Y cómo son los muchachos? No las he escuchado, ya ni la muchacha me responde, ya está ahí arriba. No puedo yo hacer le nada. bendigo. Y lo guardo. Y le pague. Vale. Se le va a abrir. Y yo le pagué. No, pues sí, si usted se dice ahí,